Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie de podcast de ONU Chile, realizada en el marco de la conmemoración de los 80 años de la fundación de Naciones Unidas. Un espacio de conversación para mirar hacia atrás, para comprender el presente y proyectar colectivamente un futuro mejor. Reconectar con el propósito fundante de la organización y conocer cómo desde 1945 el trabajo del Sistema de Naciones Unidas, que es una palabra que vamos a conocer más en detalle hoy, ha contribuido a mejorar la vida de las personas en Chile y el mundo. Como les decía, en este capítulo en particular abordaremos el trabajo que realiza actualmente la ONU en Chile con diversas comunidades, en alianza con instituciones públicas y privadas, el impacto que eso significa en las personas, en acción monetaria, en inclusión, en ayuda, por ejemplo, a las comunidades a conectarse, a cuidar su entorno, su medio ambiente para un desarrollo sostenible, cuidados, participación de juventudes, trabajo territorial de agencias, de fondos y de programas del sistema. Todo eso en este episodio que, como en cada uno de los otros episodios de esta serie, vamos a contar con la participación de voces que están empujando cambios reales y que han logrado participar, han podido participar del sistema. Y eso es bien importante porque nos entregan datos respecto de cómo es posible participar realmente, lo abierto que es respecto de la participación de la sociedad civil, por ejemplo, hoy día, y eso es tan relevante para que efectivamente los programas tengan impacto. Las cosas que se programen para Chile en conjunto, por ejemplo, con las instituciones públicas o privadas, efectivamente se relacione con los problemas que las propias comunidades quieren y necesitan resolver. Así que es súper importante porque nos acompañan estas dos personas que desde trayectorias distintas pero complementarias nos van a permitir comprender cómo la ONU trabaja hoy en Chile, una mirada desde la sociedad civil organizada que trae Patricio Béjar, primero activista histórico de los derechos humanos y referente de la sociedad civil chilena. A lo largo de su trayectoria ha impulsado diversos espacios de participación ciudadana. Actualmente es presidente de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas y de la Asociación Chilena de ONGs. ¿Cómo estás, Patricio? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar aquí. Y por otro lado, desde el trabajo cotidiano de Naciones Unidas llega Mario Donoso, un joven profesional del sistema con una sólida trayectoria en trabajo con juventudes, sociedad civil e inclusión de personas con discapacidad. Es analista de discapacidad y sociedad civil en la oficina de la Coordinación Residente de ONU Chile, donde contribuye a fortalecer el vínculo entre Naciones Unidas, organizaciones sociales y comunidades, promoviendo enfoques de derecho, participación y no discriminación. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, Lucía. Muchas gracias por el espacio y la invitación. Muchas gracias a ti por estar acá para contarnos en detalle muchas cosas que no conocemos. Pero antes, los quiero invitar a quienes nos están viendo a visitar la página web onu80chile.org, onu80chile.org, para conocer los principales hitos que han marcado la historia de colaboración e impacto mutuo entre Naciones Unidas y Chile. Yo partí hace un rato diciendo Sistema de Naciones Unidas. Vamos a entender esa palabra sistema en este contexto. ¿Cómo funciona hoy el Sistema de Naciones Unidas en Chile? ¿Qué es el Sistema de Naciones Unidas? El Sistema de las Naciones Unidas es este conjunto de agencias, fondos y programas que en el caso de Chile son 21, desde las que quizás nos parecen más cotidianas, más conocidas, como OPS, OMS, UNICEF, UNESCO, la CEPAL, la FAO, etc. UNESCO para la educación, Sí, OPS, OMS, la Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud, correcto. la FAO es la de la alimentación, agricultura, esas cosas, ¿sí? ¿Estoy bien? Sí. ¿Estamos bien? Perfecto. 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 UNICEF Los de niñez. niños y UNICEF de niñas, Sí. las niñeces. Entonces tenemos algunos mandatos como súper conocidos y que nos parecen más cotidianos, y otros que son de pronto mucho más específicos y de nicho. Por ejemplo, la UIT, que tiene que ver con los temas de telecomunicaciones y cómo se organizan también y cómo, por ejemplo, transmitimos esta señal. Muy bien. Eh, Que no es lo mismo que la OIT, que es la del trabajo. Exactamente. Y así en total suman 21 agencias, fondos y programas que están de alguna manera presentes y residen en Chile. Se usa ese adjetivo, esa clasificación. Perfecto. ¿Y cómo se coordinan esas agencias bajo el liderazgo de la coordinación residente, valga ahí la redundancia, para precisamente enfrentar los complejos desafíos que puede tener Chile en desigualdad, en migración, en cambio climático, en cuidados, en fin? Desde el 2018 se implementó una reforma al sistema de las Naciones Unidas, donde se integra esta figura de la oficina de la coordinadora residente. Y recae entonces, en el caso de Chile, María José Torres, la representación del sistema y por lo tanto esta tarea de coordinar el trabajo de estas 21 agencias, fondos y programas
que se organizan a través de un instrumento bien específico y que creo que vamos a tener el espacio de profundizar y conocer un poquito más en este. ¿El marco de cooperación? Pues yo quiero destacar sí, esta innovación, ¿ya? Porque en el pasado, ¿ya? Yo soy parte de la sociedad civil, ¿no? Yo nunca he estado, nunca he sido gobierno. Ni funcionario Ni tampoco. funcionario tampoco, no. De las Naciones Unidas. Ni funcionario de las Naciones Unidas. Siempre he sido como sociedad civil o sociedad o parte de alguna organización política, tampoco muy importante. Pero en ese momento nosotros, en Chile, yo diría desde la experiencia histórica, siempre hemos tenido un vínculo desde la sociedad civil con Naciones Unidas. El primer vínculo siempre fue, ¿verdad?, con los relatores especiales. Para nosotros fue una cosa que yo cada vez que hablo de Naciones Unidas rescato las relatorías especiales, porque para quienes nos están escuchando saber de que los relatores especiales se crearon para Chile. O sea, el primer relator especial fue un relator para Chile en los 80. O sea, así como mucha gente quizás hoy día ha visto en televisión, en las noticias, a Francesca Albanese, Por que es ejemplo, una relatora de Naciones Unidas que está en el caso de los palestinos, Claro. en lo que está pasando hoy día en particular, y las denuncias y la investigación en torno a lo que está pasando ahí en Gaza. Y ese rol, que es relatora se crea para Chile. Se crea para Chile. Y entonces para nosotros que vivíamos en Chile esa situación de que no había mucho donde recurrir, que apareciera esta instancia, ¿verdad?, del relator y que tuviéramos posibilidades de dialogar con él, de entregarle información, de buscar soluciones, fue un impacto tremendo. O sea, fue realmente ahí es cuando aterrizó Naciones Unidas en Chile. Perdón, así como para de verdad entenderlo de nuevo, la primera vez que se crea el cargo de relatoría es para Chile. a propósito de Chile. Sí. ¿Y Sí. qué hace una relatoría y en qué contexto fue? En la relatoría lo que hace, ya es un relator especial que estudia los casos, ¿verdad? En el caso específico eran violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura. Durante ese periodo, ¿ya? Entonces el relator procura visitar en situ, ¿verdad?, hacer investigación, conectarse con las víctimas y crear y entregar información en ese tiempo al Consejo o a la Comisión de Derechos Humanos, ¿ya? Para que tomaran resoluciones, ¿verdad?, sobre Chile. Perfecto, ¿Ya? perfecto. Y de alguna manera lleva la información al mundo, sobre todo en esa Claro. época donde la información no estaba tan disponible como ahora, lleva la información al mundo y coordina, me imagino, en esa época, que es parecido a lo que vamos a contar que lo que está haciendo hoy, todo lo que tiene que ver con la necesidad de refugiados, las personas en el exilio. Claro, pero ese ese es ACNUR, que también está en Chile. Y que Claro, también pero eso decía yo, estaba en coordina Chile, esa información. Estaba en Chile en el momento del golpe. ACNUR Claro. fue tremendamente importante porque todos los extranjeros que habían venido a refugiarse en Chile estaban bajo protección de ACNUR y entonces ACNUR tuvo que intervenir para lograr, ¿verdad?, que fueran sacados del país, ¿verdad? Y sí, a pesar de eso, que hubo una cantidad de todas maneras que fueron asesinados y fueron hechos desaparecer, pero el grueso de los refugiados en Chile fueron rescatados por ACNUR. Y tú decías, a propósito de esta relación de la sociedad civil, comparándola con lo que existe hoy, la idea de la coordinación, que es muy útil. Es muy útil porque nosotros ahora en este periodo que va desde la transición democrática, cuando teníamos a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuando estaba residente en Chile, o era el Cono Sur, o era regional, cuando visitaba, entonces siempre había, era en distintos lugares. En el caso de nosotros que trabajamos con niñez, era con UNICEF, cuando trabajamos el tema de educación, era con UNESCO, pero nunca teníamos una mirada integrada del sistema de Naciones Unidas. ¿Ya? Entonces para nosotros el Banco Mundial era como el malo de la película, ¿ya? Entonces, y estos otros eran los buenos. O sea, la CEPAL, por ejemplo, también para nosotros era como uno de los buenos porque la CEPAL nos permitía tener algún nivel de información sistematizada que no existía en Chile. Que Chile ha sido normalmente para nosotros muy deficitario en tener información, en tener la data, es decir, disponible para la persona. para que nosotros podamos hacer, ¿verdad?, pedir rendiciones de cuentas y hacer desde el relator especial, ¿ya?,
se han hecho en Chile periódicamente informes alternativos, que ahora se llaman informes LU en el caso de la Agenda 2030, pero en el caso de derechos humanos seguimos haciendo informes alternativos hasta el día de hoy, precisamente porque la data que el gobierno recopila y que entrega no nos satisface, y normalmente tenemos información discordante o adicional que entregar, y esos informes los hacemos a los distintos relatorías y a las distintas al Consejo de Naciones Unidas. O sea, de alguna manera, esta reforma al sistema lo que ha permitido es que la sociedad civil, con sus requerimientos, tenga mayor acceso eficiente, pudiéramos decir, a entregar información y a recibir información. Y yo creo que el Estado también, o sea, claro. Estado también tiene, porque antes había programas del Estado que tocaban, no sé, el PNUD era como el gran ejecutor de políticas de cooperación, pero otros quedaban dispersos. En cambio, ahora con la coordinación, yo me imagino, y lo he visto un poco, ¿verdad?, que hay una mucha mayor fluidez en la posibilidad de articular esfuerzos, porque ya todos entendemos que las problemáticas no son unidimensionales, Claro. o sea, son multidimensionales. Y son transversales a distintas oficinas. Tú decías PNUD, el PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es además bajo el paraguas por el cual están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en fin, de los que hemos hablado harto en estos capítulos. Pero tú decías, Mario, que hay un documento, un algo que es lo que permite esta cooperación mutua. Yo te preguntaba si era el marco de cooperación para el desarrollo sostenible u otro. Cuéntanos cuáles son y cómo impactan eso. Sí, súper. Solo hacer un punto, porque Naciones Unidas tiene 70 años en el país. Entonces ha acompañado al Estado de Chile Mucho. en una trayectoria muy extensa y en distintos momentos también de la institucionalidad democrática, distintos desafíos también que ha estado enfrentando el país en este periodo que es súper extenso. Y por lo tanto es hoy día diría una institución que tiene cierta tradición también y arraigo en el país, ¿cierto? Es importante entenderlo de esa manera. Y de hecho el marco de cooperación trata de dar quizás un matiz aún más profundo a esa relación, a ese acompañamiento y a ese intercambio que existe entre el sistema de las Naciones Unidas y el Estado de Chile. Y a través de identificar cuáles son las prioridades programáticas, estratégicas que quiere abordar el país en un periodo de 4 años. Qué importante lo que estás diciendo. No es que las Naciones Unidas defina cuáles son las prioridades para Chile, sino que Chile define sus prioridades y Naciones Unidas trata de colaborar en que esas prioridades se concreten. Es un marco que contribuye directamente al desarrollo del país y a las brechas y a los desafíos que tiene el país. Por lo tanto, por supuesto, Naciones Unidas tiene mandatos y un alineamiento, por ejemplo, hacia los marcos internacionales de derechos humanos, hacia las agendas de desarrollo, como son los Objetivos de Desarrollo 2030, la agenda de paz y seguridad, la agenda humanitaria, etc. Pero sin embargo, finalmente lo que se dispone como objetivos o como pilares de trabajo, en este caso se llaman pilares dentro del marco de cooperación, son negociados y definidos por estas contrapartes institucionales del Estado de Chile y de Naciones Unidas, y por lo tanto existe un compromiso de ambos actores de llevar a cabo esto adelante y de cumplir estas brechas y estos objetivos que se han trazado en concretamente, conjunto. ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo es que eso finalmente las comunidades pueden percibir ese impacto? El proceso de construir un marco de cooperación viene con la reforma, de esta que les hablaba, de la incorporación de la Oficina de Coordinación Residente, y establece todo un proceso, toda una metodología de trabajo a través de la cual tenemos una fase de diseño, que es más bien interna de las Naciones Unidas, donde se identifican algunas brechas, algunos desafíos claves para el desarrollo, una fase donde se presenta esta propuesta y se ajusta de acuerdo a las necesidades país, y finalmente un periodo de implementación que son de 4 años, donde también hay una evaluación periódica conjunta, ¿ya? Que es el Comité Directivo Conjunto, que es esta estructura que se compone entre Gobierno y Naciones Unidas, para estar revisando los avances, cuáles son los énfasis que corresponden a cada periodo, y eso tiene mucho que ver también con la agenda programática que trae cada uno de los gobiernos que están instalándose en ese momento. Entiendo que se está diseñando un nuevo marco de cooperación 2027-2030, pero tú hasta ahora, ¿nos pudieras decir hasta ahora en el último marco de cooperación más o menos qué cosas incluía y ver cómo ha ido avanzando también, que son noticias que
que no tenemos, información que no tenemos a la mano, sobre todo porque hay muchas cosas que pasan que no sabemos que están hechas en colaboración con Naciones Unidas y yo creo que esa información falta mucho. Sí, totalmente. El marco de cooperación vigente efectivamente va desde el 2023 hasta el 2026. Estamos entrando al último año de implementación de este marco y que tiene 4 pilares estratégicos que fueron definidos para este periodo. El primero de ellos sobre acceso a derechos económicos, sociales, culturales. ¿Ya? DESCA, le llamamos dentro del sistema y así se refiere generalmente la población en general a ellos. Un segundo pilar que tiene que ver con institucionalidad democrática, paz y seguridad, que ha abordado principalmente la situación y el conflicto del Estado-Nación chileno con el pueblo mapuche en este caso. Y un tercer pilar que trata todos los temas medioambientales, la transición energética justa y limpia, y todo, diría, todo el pack de objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con proteger el medio ambiente y hacer una transición hacia estos modelos más sostenibles de desarrollo. Y me imagino que para avanzar en esas como bajadas respecto de los grandes marcos, pilares que se definieron hace 4 años atrás, se necesita la colaboración y la alianza con el mundo privado, con el mundo público, con la sociedad civil. Absolutamente. Bueno, y un cuarto pilar que tiene que ver con igualdad de género. Y dentro de este marco de cooperación se definen quiénes son los actores y las partes interesadas, involucradas en su implementación y efectivamente está por supuesto el gobierno como contraparte firmante de este acuerdo, pero también la sociedad civil a través, en este caso, de un consejo consultivo de la sociedad civil que fue implementado este año y la consulta y el diálogo frecuente y tratamos sea de la mejor calidad posible también en esa interacción. Con el sector privado, principalmente a través de las empresas reunidas en el Pacto Global y también con la comunidad internacional, las distintas embajadas y finalmente la comunidad internacional residente en Chile, que apoya también y promueve estas agendas de desarrollo. Te quiero preguntar al tiro a ti, Patricio, respecto de cómo participa la sociedad civil en el desarrollo y en la elaboración y diseño de este marco. Pero antes de eso, y última pregunta, esta etapa para ti, Mario, concretamente, ¿en qué consiste el aporte? ¿Son fondos? ¿Es trabajo? ¿Es información técnica? Mira, toda esta información es pública y eso es importante también enfatizarlo porque el marco de cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo 23-26 está publicado en la página web de Naciones Unidas Chile, pero también los informes de resultados, que nosotros periódicamente tenemos el compromiso de informar cuáles son los avances que hemos hecho en la implementación de este marco de cooperación. Y allí también se puede ver que hay una serie de datos, infografías, etcétera, que nos muestran que principalmente Naciones Unidas presta acompañamiento técnico y asesoramiento en política pública al Estado de Chile para avanzar en la implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible y enfocado principalmente en estos 4 pilares estratégicos que ya les mencionaba antes. Y con la colaboración de los otros actores Por supuesto. para darle esa bajada. Yo te quería preguntar, Patricio, a ti, porque es importante incorporar desde el inicio a la sociedad civil en el desarrollo de, por ejemplo, este nuevo marco 2027 y 2030 que se está elaborando. Lo que pasa es que yo creo que la sociedad civil siempre ha tenido como una pulsión, digamos, por participar. Digamos. De hecho, Chile costó mucho, por ejemplo, y fue una presión muy fuerte de la sociedad civil para que existiera una ley de participación en las políticas públicas, ya que la ley 20.500, que ahora está siendo reformada. Ya. También todos los términos de transparencia, también ha sido la sociedad civil la que les ha impulsado. Y ahora también las políticas de anticorrupción también ha sido la sociedad civil. Y en ese sentido, en la posibilidad de encontrarse, ¿verdad?, con el sistema de Naciones Unidas, o sea, es decir, como la contraparte del Estado en una serie de... O sea, nosotros siempre nos hemos encontrado con programas de Naciones Unidas, en diversos temas, digamos. Por ejemplo, en el caso de UNICEF tiene una práctica constante de colaboración con el Estado, de entregar información, de ayudar técnicamente a recopilar información. De hecho, la mayoría de las organizaciones utilizan los informes de UNICEF, ¿verdad?, para conocer la situación que se vive en Chile. ¿Ya? Entonces eso uno se contrasta, no significa que uno esté como copiando todo, así, pero claro, se contrasta también con la experiencia. Entonces yo creo que el gran aporte es la posibilidad de entregarle al sistema, a este
este marco de cooperación, la experiencia de vida de las comunidades. ¿Ya? Porque es muy distinto, claro, uno entiende lo que significa que el 70% de los niños, ¿verdad?, sufran maltrato en Chile. ¿Ya? Es distinto a cuando una organización que trabaja con niños puede decir de qué manera ese trauma complejo que se produce en la sociedad chilena después está afectando todo el desarrollo de la sociedad. O qué es lo que pasa en esas comunidades en las que, por ejemplo, hay mayor vulnerabilidad y también Pero, puede esa información sí, quizás estar... pero quiero que o sea, eso es transversal en toda la sociedad Ajá, chilena. No hay claro, sectores, claro. ya decir, no sé, ¿sabes qué? De aquí de Providencia para arriba o de Plaza Italia para arriba es distinto, ¿no? Eso es transversal, o sea, el Claro. 70% de los niños en Chile, independiente de su condición económica, de su condición social, son maltratados en Chile. ¿Ya? Entonces, claro, nosotros tenemos como una mirada mucho más centrada en los grupos especialmente vulnerados porque tienen menor capacidad de defenderse. ¿Ya? A diferencia de otros grupos con mayor poder económico que pueden defenderse, o sea, cuando un niño de la clase alta, no sé, pensemos en el caso Caradima, que eran de la clase alta, ya, claro, las familias pudieron de alguna manera ayudar a que su reincorporación a la sociedad. Pero en estos otros casos, Claro. entonces esa es la Se diferencia. daña la trayectoria se daña vital. la trayectoria vital, no que sea distinto. Claro. Entonces, y esa posibilidad, por ejemplo, esto que yo estoy hablando ahora, ¿ya? Ciertamente que puede impregnar, ¿verdad?, un marco de cooperación desde muy diversas miradas, porque en el Consejo Consultivo habemos grupos o habemos representantes de grupos o personas que provienen de grupos que tienen miradas en la sociedad y vivencias en la sociedad muy disímiles, pero similares en el sentido de poder construir una sociedad, ¿verdad?, con mayor justicia. O sea, yo creo que eso es como muy relevante. En otros capítulos hemos estado conversando con juventudes que participan del grupo de referencia o de otras instancias donde se invita a los jóvenes no solamente a participar como oyentes, sino que a dar sus opiniones para que esa mirada también tenga una incidencia, ¿no es cierto? O sea, incida en el desarrollo de, por ejemplo, diseño de políticas públicas de marcos de cooperación. Pero sería bueno que tú nos contaras ¿cómo funciona este Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, el COSOC, y el Grupo de Referencia de Jóvenes al interior de Naciones Unidas? ¿Y cómo alguien que quizás nos está escuchando y que cree que estos son espacios cerrados, por ejemplo, podría acceder a participar, a escuchar y de repente después también a dialogar directamente? Claro. Yo creo que hay un concepto que es importante instalarlo inmediatamente. Estamos hablando de sociedad civil organizada. Estamos hablando de grupos organizados. Por lo tanto, el grupo organizado, el grupo de jóvenes organizados. Hoy día yo no tengo estadística, pero yo creo que en Chile hay una base de juventud organizada enorme. ¿Ya? Yo acabo de estar hace poquito en una actividad de conmemoración de World Vision, que es una ONG del mundo evangélico, ¿ya? Y que hay una muchacha de 18 años que vive en ruralidad, en Puerto Montt, que tiene ella una fundación y con esa fundación ha sido premiada mundialmente por su trabajo social. O sea, hay un mundo organizado. Entonces, si tú me dices, ¿cómo participar? Oye, organízate. O participa de alguna organización. Claro, pero, o sea, participar en la organización. Claro, en este tiempo como de individualismo tendemos como a fundar demasiadas organizaciones, pero está bien. Sí, o sea, es verdad también. pero en ese sentido, o sea, organízate, ¿ya? Reúnete con otro, comparte. O sea, nosotros llevamos, el caso, precisamente la organización en la que yo participo. O sea, nosotros fuimos activos en la construcción de los objetivos de desarrollo del milenio desde el 2000. Desde el 97 al 2000 nosotros trabajamos intensamente por participar en los procesos de los ODM, que eran los objetivos del milenio. Antes del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Y esos objetivos después trabajamos para que se cumplieran hasta el 2015. En el 2015 trabajamos activamente también para aportar, ¿verdad?, a lo que fue la Agenda 2030. Ya, a ver, volvamos a la pregunta inicial, que es cómo funciona el Consejo Consultivo para que la gente sepa cómo es que está integrada la sociedad civil en esa toma de decisiones, o por ejemplo en la definición de esos criterios. Hubo un proceso que fue organizado por Naciones Unidas, ¿ya?, para ofrecer al espacio ya de participación a una cantidad de organizaciones que fueron detectadas y que son conocidas como públicamente, ¿ya?,
Y de ese universo de organizaciones que Naciones Unidas les propuso que pudieran ser parte del COSOC, hubo una cantidad, ¿verdad?, que quiso hacerlo, como en el caso de la organización en la que yo participo, y nos inscribimos, vamos a postular y fuimos elegidos por nuestros pares. Y hoy día, ¿cómo funciona hoy día nosotros ese nos consejo? reunimos, por un lado yo creo que hay dos cosas, uno es nivel como objetivo, que son que nos reunimos cada cierto tiempo, intercambiamos opiniones, hicimos una jornada, por ejemplo, para revisar, evaluar, ¿verdad?, el marco de cooperación, que fue muy interesante porque nos mostró cómo nosotros confrontábamos un papel que estaba diseñado, ¿verdad?, durante un tiempo con lo que ha sido nuestra experiencia, nuestra vida durante todo este tiempo. Y por otro lado, ¿verdad?, también está en el nivel subjetivo, en el cual uno al salir de ahí dice cómo aporto más. Y estamos buscando información. Yo me reuní hace poquito con el Bloque por la Infancia, que es como uno de los grupos más grandes de referencia de organizaciones del mundo de la niñez. Les dije, mire, esto es lo que está haciendo Naciones Unidas, este es el marco de cooperación, y viene otro marco de cooperación y nosotros podemos participar, ¿ya? Claro. Para que ese marco de cooperación considere, tenga en cuenta lo que a nosotros nos parece que es importante para modificar en la sociedad chilena. Y tú que has tenido la oportunidad, Patricio Béjar, de distintas organizaciones de la sociedad civil que han tenido la oportunidad de participar en el Consejo Social de la Sociedad Civil, tú dices, participamos en la elaboración de los objetivos del milenio hasta el 2015, y la gente podría preguntarse, bueno, pero ¿cuánto hemos mejorado? ¿Es difícil? ¿Es la percepción versus el objetivo? ¿Tú sientes que se progresa, que se avanza, pese a todo lo que cuesta, que se logran concretar algunos pasos? Porque mucha gente puede estar muy desilusionada del sistema, del mundo, del multilateralismo, hay un montón de desconfianza en las instituciones. Tú que has podido seguir como año a año el programa, ¿logras ver si hay alguna diferencia? Yo sí, yo veo mucha diferencia. Yo creo la salvedad de decir, o sea, a mí esa desconfianza lo que pasa, digo, oiga, no le mientan a la gente. O sea, si no hicieran promesas, por ejemplo, ahora tenemos un presidente electo que ha hecho muchas promesas, ¿ya? Y que yo creo que no las va a cumplir. Antes hubo otro gobierno que cumplió. Entonces, eso tiene que ver con las promesas, no con que nosotros hayamos avanzado. O sea, yo siento hoy día que, o sea, si comparo, voy a hacer la comparación más larga, voy a hacer la comparación más larga todavía. Ajá. ¿Ya? Cuando yo fui niño, ¿ya? Mi mamá nos cascaba, como decirse, y ella no tenía problema en darnos. ¿Ya? Yo no toqué a mis hijos. Ajá. Y eso es porque tengo el conocimiento que los seres humanos teníamos derecho. Claro, la educación, culturalmente. Claro, y el sentido de efectivamente reconocer que hay un otro, ¿ya?, que tiene derechos. Esta frase que dice la Declaración Universal en el preámbulo, es decir, todos nacemos iguales en derechos y en dignidad. O sea, no está diciendo que tú y yo seamos iguales, no, pero tenemos los mismos derechos y dignidad. Nacimos iguales, y ni siquiera nacimos, ni siquiera dice que todas las vidas, sino que nacemos iguales en derecho y en dignidad. Podemos buscar y pelear por esa, claro, y reclamarla. Entonces, y yo eso digo, si voy midiendo en el tiempo, el paso del tiempo, ¿ya? Desde esa época que yo era niño, ¿ya?, hasta ahora, y cómo fueron incidiendo, ¿verdad?, cómo fueron construyendo esta dignidad de las personas. O sea, hoy día tú efectivamente vas a encontrar que muchas personas, tal vez incluso exageradamente, no me preocupa eso exageradamente, y mi dignidad. ¿Ya? Hace 40 años nadie decía y mi dignidad. Claro, o por ejemplo, hoy día las expectativas y la frustración que hay de la cantidad de jóvenes que estudian o que sacan muchas carreras, no en Chile, solamente estoy hablando en España, donde está ese reclamo, en otros países, porque no pueden acceder a una primera vivienda. Y cuando uno, o sea, yo también no soy tan joven, uno dice, ¿cuándo uno podía acceder a una vivienda tan tempranamente? Era el logro de una vida. Claro. Entonces, ya entendí lo que tú dices. Una cosa es lo que tú has podido observar de cuánto el mundo y nuestro país ha progresado, y otra cosa son las entendidas frustraciones de la sociedad en el más inmediato con las promesas de corto plazo que se hacen en campaña o los políticos tienen y que no se cumplen porque no se pueden cumplir, porque progresar es lento, es lento. Oye, Mario, hablando tú de joven, igual
tú, por favor, opina de todo Sí, lo por que hemos supuesto. dicho, porque tú eres más joven Es que que es demasiado nosotros. joven, es demasiado joven. Más joven que nosotros, pero sobre todo tú trabajas en Naciones Unidas Sí. y estás a cargo de los diálogos digitales, eso es súper interesante y lo pregunto en particular porque yo estaba preguntando ante a Patricio cómo participar y recuerdo que en el capítulo de Juventudes, Victoria, una joven que tiene una fundación, nos dijo que ella se había acercado como a asistir a un foro. Y yo me acordé que hay en la página web y en las redes sociales de ONU permanentemente llamado a participar en foros. O sea, igual, aunque si uno no participa de una organización en particular, puede participar igual de estos diálogos. Sí, por supuesto. O sea, hoy día, a propósito de este rol quizás más técnico que asume Naciones Unidas en el país, hay una producción de evidencia, de datos, de información que es permanente y es constante a partir de todas las agencias que trabajan acá en el país. Y a partir de eso, por supuesto, se generan instancias de participación, de diálogo, de conocer, de poder discutir también esa data de información a partir de una serie de eventos, seminarios, etcétera, que tenemos, sin exagerar, 3, 4, 5 en una semana fácilmente, entendiendo que son eventos nacionales, internacionales, algunos que puedes participar presencialmente, otros que están fuera del país, pero que de alguna manera están a disposición de la comunidad. Y por lo tanto son también espacios de alguna parte, por algún sentido, democratizar el acceso a la información, pero también son espacios de enterarse del trabajo de las Naciones Unidas, de enterarse cuáles son algunas prioridades programáticas de Naciones Unidas, cuáles son algunos desafíos globales, también regionales, tener una perspectiva nacional. Es decir, también te permite tomar perspectiva respecto a este avance de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Y ver también algunos matices que están detrás de ello, porque creo que el principal desafío de tener una agenda global, como es una agenda de desarrollo de estas características, donde tenemos 17 objetivos de desarrollo, otros 159 indicadores asociados a esos objetivos, es cómo eso le damos un carácter más local, cómo Claro. le damos una pertinencia en que las personas puedan sentirse, como dice Patricio, impactadas de alguna manera, ya sea en el mediano, largo o también en el corto plazo. También hay algunas medidas que están ocurriendo ahora o que han ocurrido en el último año y que tributan directamente al cumplimiento y al avance en esta Agenda de Desarrollo Sostenible. Por ejemplo, lo mencionabas también, esta iniciativa de comunidades conectadas que está trayendo oportunidades de acceso a derechos fundamentales a ciertas comunidades aisladas dentro de las regiones de Ñuble y la Araucanía. Cuéntanos de qué se trata para que la gente sepa. Porque te iba a preguntar justo ejemplos prácticos que hoy día pudiéramos ver de trabajo en territorio, en producción sostenible, en colaboración público-privada, y ese es un buen ejemplo. Sí, claro. Este proyecto Comunidades Conectadas es una iniciativa que se desarrolla localmente en las comunidades en las regiones, de Ñuble y la Araucanía e impacta principalmente zonas aisladas con baja conectividad y acceso a servicios digitales. Y lo que está haciendo va en dos líneas principalmente. Por un lado, instalando la infraestructura básica necesaria para que la conectividad y las redes lleguen a las personas que están allí. Y por otro lado, haciendo todo un trabajo comunitario de desarrollar capacidades, una alfabetización digital y acercar a esas personas a servicios de salud, de educación, servicios ciudadanos, sociales en general. Y por lo tanto acercar a las personas muchas veces por primera vez al uso de estas herramientas e instalar y dejar una base que por supuesto va a ser parte del desarrollo de las comunidades locales. Oye, Mario, y tú contabas, o sea, nos recordabas que Naciones Unidas está en Chile desde hace 70 años, aunque desde los 80 años de la fundación de Naciones Unidas, Chile tenía un rol muy protagónico en su fundación. Primero es uno de los países fundantes, lo hemos encontrado en otros capítulos. Con su embajador de la época participó directamente en la redacción de la declaración de la Carta y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ha tenido y creando también sistemas importantes. Chile ha tenido realmente desde sus inicios una muy estrecha relación de impacto mutuo, como decimos al inicio. Y uno de los impactos, claro, tú recordabas el de la dictadura, pero por ejemplo, en terremotos, a mí no me gusta decir desastres naturales, porque ya entendemos que no son naturales, pero se producen efectivamente en nuestro entorno, en nuestra naturaleza, generando tragedias. ¿Cuál ha sido el trabajo de Naciones Unidas ahí?
Sí, esos son ejemplos muy concretos y también parte de las lecciones aprendidas del trabajo del Sistema de las Naciones Unidas en colaboración con el Estado de Chile. Y cabe mencionar que, por ejemplo, Naciones Unidas tiene dos agencias que son especializadas en el trabajo en estas situaciones de emergencia climática, prevención de riesgo de desastres, etcétera, que son OCHA y UNDRR. La Oficina para la Prevención de Riesgos de Desastres de las Naciones Unidas. Perfecto. ¿Y eso cómo se ha materializado? Y eso se materializó, por ejemplo, en el terremoto de 2010. Se trajeron expertos, especialistas para la reconstrucción y hacer, en el fondo, una infraestructura resiliente que apoyara a estas comunidades a prevenir que esto volviese a ocurrir. Ujú. ¿Entiendes? O sea, así de concreto y así de claro es poder instalar capacidades a nivel local para que la reconstrucción fuese tomando en cuenta recomendaciones internacionales, experiencias previas, experiencias comparadas, y reducir el riesgo, la exposición de riesgo de desastres en por ejemplo, la bahía de Talcahuano y Concepción. Y a propósito de lo que decía Patricio, ¿cómo se asegura que esa respuesta humanitaria ponga en el centro a las personas más afectadas y a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad? Esa es una coordinación de terreno, del momento. Ahí se dialoga con las autoridades locales, las alcaldías tienen un rol muy relevante, los gobiernos regionales tienen un rol muy relevante también, los servicios públicos, en este caso Senapred, y así también después las otras instituciones del gobierno central, Ministerio del Interior, Relaciones Exteriores. Y entonces va desde una articulación de lo más macro, es decir, hay un protocolo y toda alguna manera de llamar esta cooperación y llamar esta emergencia, esta necesidad de apoyo, y hasta cómo esa necesidad de apoyo se traduce en acciones e implementaciones súper concretas desde la perspectiva local en el diálogo con las autoridades regionales y las autoridades Pero también se comunales. organiza, porque nosotros, la organización ACNUR, somos parte del COSOC de Senapred, del Servicio Nacional de Prevención de Desastres. Perfecto. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que aportamos ahí? Aportamos la idea, ¿verdad?, de que las niñeces son un grupo especialmente vulnerable en esas situaciones. Porque son vulnerables porque en general lo que se busca es salvar la propiedad, es salvar la vida. Y para los niños es muy difícil entender ese proceso, ¿ya?, con las lógicas con que normalmente se instala desde la adultez. Entonces, para eso se promover espacios seguros, ¿verdad?, y mecánicos. Y a través y ahí un paso más allá, ya nosotros somos parte de la red nacional y que es parte de la red mundial de prevención de desastres. Entonces, desde ahora, ¿verdad?, nosotros hemos estado instalando protocolos que han funcionado en los incendios de Valparaíso, por ejemplo, en la barriada de Atacama, ¿ya? Y también demandando, porque, por ejemplo, nosotros en Atacama el problema que tuvimos, ¿verdad?, es que el Estado hoy día no tiene nada. O sea, no tiene un bulldozer para sacar barro, ¿ya? Tiene que licitarlo. Entonces, demandar que haya una base, ¿verdad?, de prevención requerida para la prevención, ¿ya?, y para la reacción rápida. Perfecto. ¿Ya? Entonces, pero eso, como te digo, también se realiza. O sea, si alguien quiere prevención de desastres, ¿verdad?, se acepta a la Red Nacional de Prevención de Desastres, ¿ya?, y puede participar sin ningún problema. Bueno, Mario y Patricio, estamos llegando al final de este capítulo. Para que ambos me contesten, ¿por qué es clave la participación de la sociedad civil y de las juventudes también como otros grupos de referencia para el desarrollo y para el desarrollo sostenible? O sea, este trabajo que está haciendo Naciones Unidas de incorporar e invitar a incorporarse también permanentemente, a revisar, como tú decías, los resultados, a ir a los diálogos y a entregar su opinión, y que sea una opinión incidente, ¿por qué es relevante? Mario. Diría que la principal relevancia tiene que ver con, sobre todo, dar un sentido local a esta perspectiva global de desarrollo que hoy día se está implementando, dar una perspectiva local a este marco de cooperación que tenemos como compromiso de colaboración entre el Sistema de las Naciones Unidas y el Estado de Chile. Y sobre todo, dotar de pertinencia, dotar de experiencias, dotar de un intercambio que realmente permita que las iniciativas, las estrategias, los proyectos que se implementan
respondan a necesidades locales, a necesidades situadas y que realmente los efectos que eso pueda tener sean percibidos por las comunidades. Y para eso el diálogo con las juventudes es 100% necesario para tener una perspectiva de cuáles son las tendencias, de cuáles son las preocupaciones, de qué es lo que viene, cuáles son los desafíos que están enfrentando hoy día. Y el diálogo con la sociedad civil organizada, como bien dice Patricio, creo que la experiencia del día a día, la experiencia de conocer las problemáticas y los desafíos locales, las brechas en este desarrollo al cual apuntamos a avanzar, ese conocimiento está allí, no está en otro lugar. Y por lo tanto no hay desarrollo si no hay este diálogo con las comunidades, no hay desarrollo si no hay una pertinencia local, no hay desarrollo si no hay personas que se vean impactadas y de alguna manera puedan vivir los resultados de estas agendas. Perfecto. Patricio. Yo solo complemento, que estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que no es un continuo, ¿verdad? Yo creo que toda la experiencia, yo estoy coordinando un informe de región metropolitana del avance de la Agenda 2030 a nivel local, ¿ya? Y de las experiencias comparadas, cuando uno ve cómo ha sido en otros lugares, no solo en Chile, también en el mundo, ¿verdad? Cuando tú participas, lo haces propio. No hay manera que no sea propio si tú no lo participas. Si tú ves que incluso siendo tan tajante como si te lo dan, te cuesta sentirlo propio, pero cuando lo haces, lo participas, y ahí le encuentras el sentido de ese proceso. Porque esa es una primera cosa, o sea, no es un continuo, porque ciertamente uno reconoce, y una de las cosas que yo por lo menos estoy como bastante insistente en eso, o sea, vivimos en una sociedad fracturada. Vivimos en una sociedad con baja cohesión social, ¿verdad? Con mucha desconfianza. Hay muchos elementos, ¿verdad? Que hacen de que no sea, o sea, de repente yo estaba leyendo ahora el informe de Caleta, una organización que trabaja con niños, y para ellos llegar a una población a trabajar es una gran dificultad, porque para vencer esa llegada, para llegar allá a decir, oye, ya vienen estos otra vez, ¿verdad? Y después se van, y no, entonces, hay muchos obstáculos, vallas que saltar. Entonces, pero en la medida que tú vas y haces que el que participa construye, que participa hace propio, eso es un efecto, ¿verdad?, multiplicador enorme, ¿ya? Pero a la vez yo creo que este trabajo hace otra cosa que te lleva al mundo global. O sea, que tú empiezas a entender, el caso mío ha sido muy fuerte, porque yo me siento así desde hace mucho antes, pero lo siento fuerte, y siento como muchos compañeros de este momento, lo sienten así. O sea, sentir de que lo que pasa en el mundo tiene que ver con nosotros también. Claro. ¿Ya? Impacta e impactamos. Impacta y impactamos. Entonces hay una construcción. Por ejemplo, yo soy parte de una coalición, ya, que está luchando para regular y prohibir las armas autónomas, que son los drones, ¿ya? Entonces, y me ha costado mucho construir un foco aquí en Chile, porque incluso hay gente muy sensible que sienten que, o sea, nunca te van a mandar un dron a ti. Hasta que te lo manden. Hasta que te lo manden. O sea, hasta que se convierte en una cosa de vigilancia constante y claro, que le dan cierta autonomía y decide, ¿verdad?, intervenir en el asalto o algo y entonces, pensar ante ese mundo que en otras partes, o sea, claro, hemos visto en el genocidio en Gaza que eran drones que mataban, ahora en la guerra en Ucrania, los drones, o sea, son armas autónomas, ¿ya?, que están con un algoritmo y que hacen lo que ellas deciden, aunque no podamos discutir si efectivamente deciden, pero lo deciden con un algoritmo. Entonces, estar ante, yo digo, lo que nos pasa ahí con la agenda, lo que no hemos logrado transmitir con la Agenda 2030 es que somos parte del mundo. Patricio, para cerrar, tú que representas a la ciudadanía organizada, en un capítulo anterior le preguntaba a una de las chicas que hablaba, a Victoria de hecho, que hablaba de la agenda global, yo le decía, hay desconfianza y alguna gente habla de la agenda globalista como algo de lo que hay que desconfiar. ¿Qué es para ti una agenda global? Tú lo has mencionado harto, así que y de alguna manera se transmitió cuando tú hablabas de esto que nos pasa a todos, como decía, pero que tiene una pertenencia territorial. ¿Tú podrías contarle a la gente que nos está escuchando qué es para ti la Agenda 2030? Porque también hay mucha desconfianza y se utiliza incluso Agenda 2030 como algo peyorativo y que habría que negar en muchas partes de la sociedad.
¿Qué es para ti? ¿Cómo contar O sea, qué es la Agenda 2030? O sea, para mí, la Agenda 2030 es el máximo esfuerzo que hemos tenido como mundo, Humanidad. ¿ya? Como humanidad. ¿Ya? Porque yo sí creo que cada persona que piensa el mundo hoy día sabe que los problemas son globales. O sea, el cambio climático es una cosa que, claro, yo puedo aquí, ¿verdad? No sé, reciclo en mi casa, reciclo de todo, soy un fanático de reciclar, ¿ya? Pero yo sé que, no sé, 10.000 kilómetros más allá hay un otro yo que no recicla nada y que al contrario bota y mata todo mi esfuerzo, ¿ya? Entonces, si no logramos construir una ciudadanía global, ¿ya? Vamos a enfrentarnos cada vez más fuertemente a problemas que no podemos resolver, ¿sí? Y que no me puedo aislar, ¿ya? Entonces, el cambio climático es un uso muy claro, aunque yo entiendo que hay gente que niega que sea el cambio climático, pero no entiendo cómo lo niega, me es difícil de entender que viendo toda Claro, toda la evidencia. la evidencia, pero bueno, lo niega. Pero yo creo que la Agenda 2030 es el esfuerzo más hermoso, además, porque es casi poético. No sé, yo siempre invito un poco, muchas veces me pasa que empieza a decir los derechos humanos. Bueno, y yo, ¿tú has leído la Declaración Universal de los Derechos Humanos? No, ¿y para qué? Pero léela primero. Porque es de una poesía increíble. Y la Agenda 2030 es una poesía mayor. Sí. O sea, es una humanidad, ¿verdad? Construyendo su destino futuro. O sea, si logramos avanzar, no sé, en un 70, un 80%, cuando miremos para atrás diremos, oye, qué gran cosa que hicimos. Qué lindo, porque justo este programa precisamente tiene que ver con eso, con reconectar con el espíritu fundante de Naciones Unidas y de alguna manera lo traigo al presente con estas palabras. Yo voy a reconocer que también trabajé en la campaña de los 80 años de Naciones Unidas y me leí hace poco. También, o sea, creo que alguna vez la había leído en el colegio, cuando han pasado 30, 40 años de eso. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta Fundante de las Naciones Unidas. Y me emocioné, igual como me emocioné ahora cuando tú lo hablabas. Realmente son momentos hermosos de la humanidad que invito a conocer a propósito en la página onu80chile.org. Ahí van a encontrar los principales hitos que han marcado la historia de colaboración e impacto mutuo entre Naciones Unidas y Chile, entre ellos la Fundación de Naciones Unidas. Patricio Béjar, Mario Donoso, muchas gracias por participar de este capítulo. Muchas gracias, Lucía. Del capítulo ¿Qué hace uno en el país? Y a mí me quedó más o menos claro, espero que la gente que nos está viendo también, y la invitación por supuesto a conectar con otro de los capítulos aquí de esta serie de podcast de ONU Chile a raíz de los 80 años de Naciones Unidas. Chao.